sin más preámbulo, permítame presentar a nuestro invitado del día de hoy, a nuestro analista Juan Pablo Sepúlveda Gauer. Don Juan Pablo, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por aceptar esta nueva invitación a la conversa de fin de semana. Muchas gracias, Omar, de nuevo por esta invitación, por compartir este espacio que sigue construyendo usted. Buenas noches a todas las personas. Gracias, Omar, de nuevo por esta invitación, por pueden ver en el futuro. Que sigue de todas maneras, sigue siendo válido utilizar estos espacios para seguir comentando algunas situaciones y algunos pensamientos que tenemos sobre el tema y esperamos que, como decíamos, sigan enriqueciendo nuestros pensamientos. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorderis de la charla de ahora 8 días, es decir, estamos mirando, haciendo un recuento, un análisis muy somero, muy por encima de cómo ha sido la evolución del sindicalismo en Colombia en los últimos 20 o 30 años, pues para no irnos muy atrás en la historia. Habíamos visto cómo eso que nosotros habíamos conocido como sindicalismo, obviamente había cambiado, no digo si ha evolucionado, creo que cambiado es una buena palabra, durante los últimos 20, 30 años, en concordancia también con los cambios de modelo socioeconómico, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial, y que obviamente estaba ligado a las nuevas formas de sindicalismo que supuestamente debería tomar. Hemos estado tratando de analizar un poquitico como esa mutación, ese cambio, ese poco impacto que va teniendo día tras día el sindicalismo como lo conocíamos nosotros hace 20 años a como está hoy. Hoy vamos a tratar de avanzar un poquitico en el análisis de la situación actual. Me estoy refiriendo a los 2 últimos 3 años del papel que ha jugado el sindicalismo en Colombia. Entonces, Juan Pablo, yo arrancaría este pedazo de la conversa pidiéndole pues como una visión muy general de qué ha pasado con el sindicalismo en términos generales en Colombia durante estos últimos 2, 3 años, donde nuevamente se ha presentado como un estallido social, arrancado por allá con las protestas de los estudiantes en el 18, 19, hacia el día de hoy. Entonces, me gustaría que usted hiciera una pequeña aproximación sobre ese tema. Sí, Omar, vea, creo que eh, las grandes marchas que hacíamos como sindicalistas eran sobre todo el 1 de mayo, era el Día del Trabajo, donde se hacían grandes concentraciones de trabajadores, participaban estudiantes, participaban eh, algunos grupos sociales organizados, pero en definitiva, en el 2018 y en el 2019, con todo el problema social, se suman muchas personas que yo considero no tenían una organización clara, sino los movió de alguna manera la necesidad de pronunciarse frente a todo lo que estaba ocurriendo, frente a el inconformismo que existía frente a todos los problemas sociales, y los problemas sociales me refiero a la educación, a la salud, a la vivienda, que si bien es cierto también son del resorte de los trabajadores, se sumaron personas por fuera de los trabajadores. Entonces ya uno no solamente veía las pancartas del sindicato, de esta empresa, de la otra empresa, sino que veía a las madres comunitarias, veía a los estudiantes, veía a los particulares, había avisos muy creativos donde decían, eh, hoy tengo permiso para marchar, mi mamá está conmigo. Ese tipo de cosas definitivamente se marcaron en el 2019 y creo que crearon una pauta muy importante y trajeron como consecuencia la concientización que el marchar frente a una situación social tan compleja como la vida era válido. Y eso me parece que es muy importante. Creo que ahí todas las marchas de ahí en adelante marcaron y terminamos en el 2019 con una de las marchas que nosotros decimos son inmensamente grandes, y que la gente acudió a esas convocatorias justamente para manifestarse en contra de eso. Creo que desde ahí, desde el 2018-2019, los sindicatos, las centrales obreras,
de alguna manera también se tuvieron que haber dado cuenta de que no estábamos solamente los trabajadores, sino que había muchas más personas, que en definitiva ha debido traer también como consigo un consenso frente, bueno, entonces, ¿qué más queremos fuera de protestar? Porque me parece que es importante mirar eso. Juan Pablo, en el entendido de que efectivamente, como usted lo apuntaba muy bien, y que creo que casi todos estamos de acuerdo, ese fue un estallido social, creo que es la palabra que mejor recoge el fenómeno. Un poco más sobre el papel que jugaron las organizaciones sindicales, las de base y sobre todo las centrales obreras. ¿Fueron o no fueron protagonistas? ¿Fueron o no fueron centro de atención, dirección? Ese esquema que nosotros estamos acostumbrados a funcionar hasta hace muy poquitos años. ¿Usted qué piensa al respecto de ese papel? Yo pienso que fueron protagonistas, pero no fueron los grandes protagonistas. Creo que la gran mayoría de las personas que se movilizaron no pertenecían a las centrales obreras o a algún sindicato, sino que eran personas que tenían alguna organización diferente, porque ahí también tenemos que mirar que los movimientos van creciendo y van cambiando y no necesariamente son los mismos que fueron hace 10 o 15 años. Creo que esa parte social hay que tenerla muy presente porque también se puede desdibujar frente a quiénes son los que representan de alguna manera toda esa movilización o quiénes representaban esa movilización, porque en definitiva creo que no solamente fueron las organizaciones sindicales ni las centrales obreras, si bien es cierto eran los que encabezaban las marchas, a través de toda la marcha se iban sumando muchas más personas y creo que eso hay que tenerlo presente en este movimiento social, que creo que es en definitiva un ejemplo de cómo hay que hacerlo, pero el problema es que si usted no lo sabe canalizar y desconoce que hay otras personas que son importantes, pero que están muy sueltas, lo llamo yo, no tenemos cómo amarrarlas y creo que es importante tener eso para poder salir adelante con todas las propuestas de movilizaciones que se están dando, aún las de este año que todavía no hemos llegado porque estamos hablando apenas del 2019. Pero también creo que cuando usted tiene esa representación de la movilización, como organizaciones sindicales, como centrales obreras, no solamente ante el gobierno puede decir usted, es que nosotros somos los representantes, nosotros somos los que vamos a negociar, nosotros somos los que vamos a presentar un pliego de peticiones, porque en definitiva hay muchas cosas que están ahí involucradas a nivel social, que si bien es cierto tienen que ver con los trabajadores, tienen que ver también con muchas personas que están ahí en el movimiento y que a veces no son tan visibles. Usted menciona un término que, digamos, para las nuevas generaciones no es tan conocido. Digo, las nuevas generaciones de trabajadores. Que ahorita quiero que hablemos un poquitico sobre ese nuevo escenario laboral que vive no solamente Colombia, sino el mundo. El pliego de peticiones. ¿Cree usted que la figura de pliego de peticiones, que siempre ha estado asociado pues con el movimiento sindical, con el quehacer sindical, es una figura vigente aún? ¿Le sirve esa figura del pliego de peticiones a un estallido social que ya, como usted lo venía anotando, ya se sale de la esfera de lo exclusivamente sindical? ¿Sirve este esquema de presentación de reclamos, de quejas o de peticiones, como su nombre lo dice? Vea, yo creo que un pliego de peticiones en definitiva se queda corto frente a todo el movimiento que se dio. Y yo no lo llamaría un pliego de peticiones, porque en definitiva el pliego de peticiones es de los trabajadores y así lo conocimos, así se conoce, pero creo que ante el gobierno habría que presentar una plataforma frente a necesidades que se tienen, no como un pliego de peticiones, sino como un proyecto político que debería desarrollarse. Creo que hay también, tengo la impresión de que muchos sectores políticos se quedaron cortos frente a qué respuesta dar a esa movilización y cómo acompañar eso con algunas medidas que pudieran traer un alivio a todo este movimiento social que se estaba dando. Creo que muchos políticos simplemente lo dejaron pasar y esperaron a que esto se calmara, pero creo que en vez de calmarse, el movimiento fue madurando y al ir madurando, creo que políticamente
hay unas banderas que recoger y son unas banderas políticas frente a algunas reclamaciones que creo que no caben en un solo pliego de peticiones, sino creo que es un proyecto mucho más amplio, pero cuando usted amplía esa situación, tiene que darle cabida a personas que no son tan visibles, que no tienen tanta representación, y creo que en eso fallamos, porque cuando nos sentamos con las centrales o nos sentamos a negociar, simplemente vemos las fuerzas políticas que tienen representación, y creo que hay que tener en cuenta que hay muchas personas que se movieron, pero que no tenían una representación grande, y creo que había que tenerlas presentes. Creo que ese hecho se desconoció desafortunadamente, y creo que hoy hay un resultado de, habría que poner una cabeza visible frente a todo ese grupo. Se hizo una cosa que se llamó el comando de paro, pero creo que dentro del mismo comando de paro también hubo sectores que quedaron por fuera, o simplemente se sacaron porque no eran de mi corriente o no eran de mis amigos. Creo que ahí eh, faltó incluir a muchas más personas para que efectivamente hubiera un resultado mucho mejor. Toca usted un tema que ese me parece que va siendo como uno de los temas centrales de estos nuevos ejercicios de participación política masiva que han representado en los paros y en las marchas, el de la representatividad. Eh, Todos hemos escuchado, inclusive devolviéndose un poquitico al 18, 19, cuando están el movimiento estudiantil en su apogeo, las peleas también internas dentro del movimiento estudiantil por la representatividad. ¿Quién me representa? ¿Quién respalda a quién? ¿Usted a qué movimiento representa? ¿Lo representa? ¿No lo representa? ¿El mismo movimiento es representativo o no es representativo frente al resto de la comunidad que está en una movilización o que está convocada? ¿Usted no cree, don Juan Pablo, que nos estamos perdiendo un poquitico en unas peleas por ese asunto de la representatividad? ¿Es válido votarle tanta corriente a ese tema o cree que sí efectivamente es necesario eso? Yo creo que pecamos. Nosotros teníamos una frase, y es el yo-yo. O sea, nos encontramos con personas que son el yo, el yo, el yo, el yo, el yo. O sea, si no es lo que esa persona dice, no vale. Y creo que cuando usted se encuentra con un movimiento tan amplio, creo que hay que empezar a ceder espacios para que otros entren. Y no solamente mis amigos, creo que nosotros tuvimos la posibilidad de asistir a muchas reuniones de algunas centrales, de cuando se estaban dando las marchas en el 2000, en el 2003, en el 90, donde siempre se encontraba uno los grupos políticos, porque en definitiva, vuelvo y repito, hacer política no es malo, creo que es necesario, pero hay que saberla hacer, creo que hay que volver a replantear eso. Pero encontraba uno entonces este grupo, pero estaba este otro grupo, y cada uno de alguna manera quería manejar la situación y para dónde vamos a hacer y cómo vamos a hacer la tarea y contra quién la vamos a hacer. Creo que eso hay que replantearlo cuando usted se encuentra otros grupos, porque esos grupos es muy posible que no tengan en la cabeza que es necesario tener 3 personas allá en esa reunión para cuando vayamos a votar, entonces ya sabemos que son 3 votos a favor, pero usted si está solito, entonces quedó llevado porque su por oposición pues quedó ahí. Creo que hay que replantear eso, esos yoyos, si queremos darle cabida a otros sectores que creo que son necesarios, y creo que levantaron sus banderas en esas movilizaciones diciendo, vean, nosotros también estamos inconformes. Indirectamente no nos dijeron, ahí ténganlos presentes, pero creo que hay que tenerlos presentes, así no digan, vean, nosotros estamos ahí, hay que tenerlos. El problema es que también eso haría unos grupos muy grandes, pero creo que los problemas son tan grandes que ameritan tener en cuenta a muchas personas, no solamente a unos pocos que siempre han estado. Bueno, usted ahorita plantea otro escenario. Eso es lo bueno de esta charla, siempre salen como escenarios locos y nuevos. Bueno, efectivamente, si algo nos ha enseñado las movilizaciones de estos 3, 4 años últimos es que hay una cantidad de gente diferente que antes no había salido, o que no era visible por lo menos, que ahora ya sale al escenario de la política pública, de la participación.
eh, que no cabe, como usted lo decía, en un pliego de peticiones, porque eso es exclusivo pues del sector sindical, del sector laboral. ¿Cómo hacer? ¿O qué quedó faltando? O si están en un horizonte cercano, ¿cómo hacer para organizar todo ese poco de pequeños pliegos para ponerle o de pequeña agenda, pues para ponerle un nombre más correcto, de pequeñas agendas de todo tipo? Lo hablábamos creo que ayer con don Juan Pablo en otro escenario. Tenemos la agenda feminista, la agenda animalista, la agenda propia de los estudiantes, la agenda de los jóvenes que no son estudiantes, la agenda de las comunidades LGBTIQ, de los indígenas, de los afros, de los campesinos, de los reinsertados, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer para juntar todo eso en una plataforma que le dé gusto a todos? ¿Y quién encabezaría eso? Es la pregunta. ¿O cómo se haría eso? ¿Usted tiene alguna idea de la posibilidad de eso? ¿O es posible o no es posible? Ya, uno se pone a mirar lo del 2019 y 2018 y creo que es la construcción de algo que en el país no tenemos, y es la participación en las movilizaciones. Yo creo que eso se está construyendo. Creo que como país, como historia de país, creo que tenemos muy poco tiempo dentro de la participación de la democracia, y una de nuestras grandes falencias es que justamente no nos metemos en la política cuando hay que meternos en política. Si queremos que este país cambie, hay que meternos en eso. Y eso trae como consecuencia que yo tengo que mirar nuevos escenarios que son un reto. O sea, si tuviéramos una varita mágica y dijéramos, vea, esto hay que hacerlo así, 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 pero creo que también es de explorar ese tipo de escenarios donde hay mucha afluencia de muchas ideas y de muchos intereses que en definitiva puede que haya unos que no se encuentren en ningún punto, pero habrá otros comunes que hay que buscar. Creo que ese es el gran reto, y creo que tenemos puntos comunes entre todos. La falencia de la salud, la falencia de la educación, la falencia de una política de vivienda, de seguridad. Creo que algo que nos une mucho es la parte del asesinato de los líderes sociales, de los líderes comunales, de los que están en el campo, de las personas que han sido desplazadas por un interés económico. Eso, ahí hay 6 puntos que yo creo que nos juntarían a todos, porque creo que el trabajador, el estudiante, el que no está estudiando, el trabajador, el que no está trabajando, tiene esas dificultades, y creo que esa es una posibilidad de un proyecto político nuevo que hay que construir, porque creo que nos hemos limitado en, yo llevo votando 40 años, nos hemos limitado a ver solamente dos opciones, que hoy en día la opción liberal y conservadora es la misma, porque en definitiva se agotaron políticamente esos movimientos y entonces les cambiaron de nombre, les cambiaron la fachada, pero por dentro siguen exactamente igual. Creo que hay que construir un modelo político diferente. El problema de eso es que cuando usted habla de un modelo político diferente, no necesariamente quiere decir que está castrochavista o que es cubano o que es ruso, sino que algo que también nos une y que tiene que formar parte de ese problema político que nos cobija a todos es la corrupción. O sea, ¿cómo hacemos para que los benditos políticos nuestros y que están allá respeten lo que es público, que para mí es sagrado? La plata mía es sagrada, pero la ajena es mucho más sagrada. Creo que esos puntos, 6 puntos o 7 puntos, que son muy generales, creo que nos deberían de unir para mirar, bueno, entonces, ¿qué proyecto político vamos a hacer? Y creo que ese es el gran reto que tenemos para el año entrante. Creo que hay que calificar justamente la importancia de mi voto, de mi decisión, de a quién estoy eligiendo allá, a quién va a hacer la vida allá, porque en definitiva creo que hay que hacerlo. Y creo que una de las de los indicados para recoger esas banderas justamente son esos. No solamente la elección del presidente, sino que creo que la elección del Congreso, de la Cámara, del Senado, de los parlamentos, en el departamento, de los municipios, de los consejos, de las juntas de acción comunal. Creo que es cambiar esa visión que en definitiva cuando vienen las elecciones nos prometen, hacen sancochos, nos regalan arroz, maíz, cemento o ladrillos, pero ese factor político creo que hay que cambiarlo, porque no nos están arreglando esos 6 puntos que son
principales dentro de todo eso, y es cuestionar lo que hoy tenemos, y creo que amerita cambiarlo y hay que hacer un ejercicio y creo que lo estamos haciendo. Es posible que nos equivoquemos, es posible que salga bien, es posible que salga mal, pero creo que también no hay que entrar en el pesimismo porque creo que también es seguir madurando políticamente como personas y como país. Llega usted a un puntico que es el interesante, que es el escenario, ya estamos llegando al escenario de hoy septiembre, hoy, perdón, no dije la fecha tampoco, hoy es septiembre 4 del año de gracia 2021. Ya se nos está acabando este chorizo de este año. No, pero sigue otro. No, tranquilo, no sigo uno más sabroso. 2020, 2021, 2020 el año de la peste, como lo llamo yo, el año de la crisis sanitaria, la crisis económica, el año del experimento social, que de pronto algún día vamos a hablar de eso, don Juan Pablo, donde nos dimos cuenta que la desregulación laboral ya es un hecho. Es decir, la forma de relacionamiento entre la empresa o las empresas, la industria y los trabajadores cambió, no la cambiaron. De hecho, en medio del desorden, este gobierno nos metió una reforma laboral y una reforma pensional vía decreto, el 1174, que para sorpresa mía no fue el centro de la pelotera del estallido de abril de este año. Entonces, sale a la palestra la vinculación entre la política electoral y la política social, digo yo, la política organizativa, la política de todos los días. ¿No cree usted que el movimiento sindical se perdió un poquitico en ese espejismo de tratar de llevar ese pliego de peticiones sindical, convertirlo en un pliego de peticiones social mucho más amplio y tratar de llevarlo ahora convertido en unos proyectos de ley, que fue la última convocatoria a paro que valga la pena por el derecho a analizarla? ¿No cree usted que se perdieron un poquitico en ese camino o ese era el camino correcto? Hombre, yo creo que hace rato que están perdidos muchos, muchos que son cabezas. O sea, vuelvo y digo los yoyos. Esos yoyos, hay algunos que están muy perdidos. Y creo que están perdidos desde el punto de vista de que le han servido al gobierno para aplicar una cantidad de cosas. Una, el aumento del salario mínimo. Ese ejemplo nada más, o sea, allá sí están las centrales obreras, está la gran representación de los sindicatos, pero ¿qué tanta representatividad tiene una mesa que se reúne con un mes o yo no sé cuánto tiempo para discutir el salario mínimo y no llegan a ningún acuerdo y el gobierno simplemente dice por decreto lo saco? Creo que sigue siendo un error. O sea, después de mes y medio de tomarme un tinto y de sacarme la foto, creo que no cambié las políticas ni las intenciones del gobierno. Creo que desde ahí se están equivocando. Y creo que en vez de ir a esas mesas a tomar tinto y a tomarse la foto, deberían de salir a la calle y decir, oiga, no vea, es que la pelea con el gobierno es que nos tenemos que movilizar. Y ojalá nos hubieran movilizado hace mucho rato cuando aumentan el salario por decreto y decir, no, no estamos de acuerdo. Creo que eso nos hace falta. Creo que hay que hacerle un día de movilización al gobierno, un día, pero los trabajadores y todos los que estamos desempleados y todas esas cosas para decirle, señores, no estamos de acuerdo con lo que usted está haciendo. Creo que eso es más provechoso que irse a sentar un mes y medio y esperar a que salga el decreto. Y adicional a eso, creo que también dentro de todo lo que está ocurriendo ahora, vuelve y terminamos en los yoyos y en la representatividad de si se hace o no se hace un acuerdo con los trabajadores, bueno, ¿y qué pasa con los desempleados? ¿Qué pasa con la gran cantidad de informales? ¿Quién representa a esos informales? Ahí hay un espacio muy grande que debería de retomarse por parte de las centrales obreras de los grandes sindicatos para decir, no, es que yo represento trabajadores, pero ahí detrás están los desempleados, están los informales. Vea que nosotros manejamos cifras de informalidad en el trabajo grandísimas. Sí, nosotros cuestionamos las cifras del DANE cuando nos dan que la canasta familiar subió tanto, pero ¿de dónde diablos mercan ellos si es que nosotros cada vez compramos menos? Ahora, frente a las mismas estadísticas de que la representatividad del sindicato es cuando es mucho más grande,
creo que las cifras ni siquiera las tenemos en la cabeza, ni creo que se tengan, porque simplemente se presentan cifras por presentarlas, por decir, no, es que ahí están creciendo, pero creo que hay falta de eso. Creo que ese escenario nos ha hecho falta para poder congregar a muchas y ser más representativos, realmente sí ser representativos. Ese es un ejemplo. Las mesas que negocian ese pliego, el aumento del salario mínimo. Ahora, lo que hablábamos ahora del pliego nacional con muchas más veras. Ahí ya no solamente es eso, los desempleados, los informales, los que están sindicalizados, pero el resto de las personas que están ahí. Don Juan Pablo, ahora que usted habla de cifras de desempleo, quiero que le echemos una miradita. Ahorita yo mencionaba que el esquema de relación laboral ha cambiado y va a cambiar. Esa es una percepción que yo tengo y que comparto, no me le pego al tren de los analistas, de verdad, los que sí saben de esto, de que efectivamente la regulación llegó aquí para quedarse. En estos días, la semana pasada, en dos artículos, uno en El Tiempo y otro en Portafolio, coincidieron dos analistas económicos, confío en ellos porque creo que son serios, que analizaron uno de los anuncios últimos que hizo este gobierno, el gobierno del señor Duque, bueno, el que dijo Uribe, respecto al éxito con el que ellos hacen publicidad de sus cifras. Entonces hay dos cosas que me llamaron la atención y yo quiero que usted me ayude a echarle como un poquitico de análisis a eso. La primera cifra o el primer anuncio es que efectivamente la economía, esta decisión de descuidar la salud y poner la vida por debajo de la apertura económica funcionó, porque el crecimiento económico de Colombia subió no sé cuántos puntos porcentuales, nunca antes visto, respecto al año pasado cuando todo estaba parado. Es decir, cualquier cosa por arriba de cero es un éxito, obviamente. Numéricamente eso no tiene discusión. Pero lo que dicen a continuación es que volvimos a los mismos niveles de crecimiento de 2019 y lo presentan como un éxito. Pues ahí ya uno como que empieza a dudar lo que dice usted, bueno, entonces, ¿qué es lo que están midiendo? Y lo otro, que es que ese crecimiento de este último trimestre que lo midieron en los indicadores económicos versus la creación de empleos, muestra una cifra bien chistosa. Los sectores que más crecieron fueron los que menos empleos ofrecieron. Es más, las personas que perdieron el empleo durante la pandemia, que no la llamaron más porque pues, se tenían que ajustar el cinturón, no los volvieron a llamar, es decir, alrededor de 2 millones y pico de personas no volvieron a sus trabajos. Sin embargo, esos sectores muestran unos aumentos en su crecimiento que son pues importantes y que dan la impresión de que efectivamente encontraron la fórmula mágica del capitalismo. Es decir, producir más con menos gente. ¿Usted qué opina de ese escenario que ellos mismos lo están celebrando y lo están anunciando con bombos y platillos? Bueno, yo creo que el tiempo de la pandemia lo utilizaron muy bien para eso. Y creo que por eso seguimos todavía con los decretos de la conmoción interior, o yo no sé cómo la llamen, pero le sirvió para sacar cualquier cantidad de decretos que hablaron de cualquier cantidad de cosas. Cuando en definitiva debería ser el Congreso el que reglamentara los proyectos, pero no, creo que con los decretos es mucho más fácil porque simplemente es a dedo y vamos a sacar esto, y lo sacaron. Y creo que en el tema del trabajo con la pandemia y con el trabajo en casa, creo que también se está deslaboralizando el trabajo. Creo que ahí hay un problema muy complejo y es que cada uno en su casa menos se va a organizar. Y usted tiene que tener un horario ahí al frente de la pantalla y entonces tiene que prender la cámara porque si no, usted está por ahí haciendo otras cosas y se supone que estaba trabajando. ¿Quién controla a eso? ¿Qué trabajador que está viendo el desempleo, está viendo al hermano, al cuñado, al vecino desempleado y que él tiene su trabajo, va a decir, no, sabe que es que ya llevo 10 horas aquí pegado al computador y yo me voy a descansar, voy a hacer algo? Creo que esa parte también se utilizó para deslaboralizar a muchas empresas de las que pudieron,
porque en definitiva hay muchas que la pudieron hacer, hay otras que no. El trabajo en la máquina no se puede hacer desde la casa, tiene que ser en la máquina. Ese sigue ahí. Pero creo que también hay una cosa que no solamente hoy tenemos esa parte de la informalidad del trabajo y de la deslaboralización, eh, sino que hay una parte que se llama los emprendedores y nos están metiendo el cuento de que, pues sí, emprender es bueno, pero en un país donde hay pocas oportunidades y no se protege la industria nacional por la cantidad de cosas que están ocurriendo y por la cantidad de cosas que están importando, creo que no es fácil. Y creo que también hay que cuestionar ahí sería otro tema de cuestionar frente al bloque de los trabajadores, de las organizaciones sindicales, de todos, decir, oiga, entonces, ¿cómo hacemos con ese tipo de trabajo? Si bien es cierto, sacar una cantidad de decretos, se denunciaron unos, la Corte Constitucional ya se pronunció sobre otros, pero creo que debería ser motivo también de unificar criterios frente a, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para arreglar el camino a todos estos trabajadores que hoy están desde la casa con horarios de 10 y 11 horas? Se supone que el 1 de mayo celebramos el Día del Trabajo, que trabajamos 8 horas, estudiábamos 8 y descansábamos 8. Y por eso hubo cualquier cantidad de muertos en los Estados Unidos cuando se vinieron las famosas huelgas en las fábricas. Hoy se nos olvida eso y creo que también hay que empezar a pelear, a retomar esas banderas del trabajo digno. Es que no solamente es el trabajo, es que también es el descanso, es el estudio, es el estar con la familia. Creo que hay que replantear eso, Omar. Bueno, ahora que usted lo menciona, pues para que no se diga que aquí uno no menciona todo, acuérdese usted que por allá el señor don expresidente, ex senador, imputado, presentó un proyecto de ley para rebajar las horas laborales, ¿no? Y se lo aprobaron. Entonces, esa queja de los sindicalistas mamertos de que a las 8 horas, pues no, eso se cae de su peso. Lo que no cuentan es que efectivamente rebajaron las horas laborales para los que tienen un trabajo estable y digno, que son muy poquitos y que quedan más pagos. Don Juan Pablo, mirando acá el cronómetro, ya nos dice que está muy buena la charla, pero ya toca irla cerrando por el día de hoy. Quiero, antes de que cerremos esta conversa, convocarlo nuevamente a don Juan Pablo, si no es mucho abuso y mucha molestia con su merced, para de aquí a 8 días, si no pasa nada raro, démosle la conclusión para hablar básicamente del escenario de estos sindicalistas que están pegando el brinco al escenario político electoral, o los que han pegado ese brinco, por ahí tenemos unos amigos. Y ya cerrar este ciclo de estas conversas. No sé si usted pueda o si tenga tiempito, si nos hace grande favor para cerrar este ciclo de No hay charlas. problema, Omar. Yo creo que nos falta hablar de la parte de la penalización, que es También, otra sí, señor. manera de acabar con los sindicatos, con el miedo. Uh-huh. Igual, con mucho gusto seguiremos en esta media hora que me parece que es muy interesante. Y la vez Bueno, pasada que me le reí de la lavada de las manos, es sí. que no es la lavada de las manos solamente, sino que no nos lavemos las manos con otras cosas que son importantes y que hay que sacar adelante. Nosotros tenemos una expresión para eso, pero pues da pena con los compañeritos y compañeras que nos están viendo. Bueno, agradeciéndole de todas maneras a don Juan Pablo por sacarnos este tiempo en este horario, en este lindo horario, como diría por ahí algún personaje. Sin embargo, muy contento de que usted nos acompañe en esta conversa de fin de semana, invitando a todos los que nos han visto, los que están viéndonos, que es una vez terminado este streaming en vivo, vamos a subir el video en nuestras páginas de Facebook de la conversa de fin de semana, Memoria Colectiva Quilichao. Don Juan Pablo también me invito para que mire Memoria Colectiva Quilichao. Nuestra cuenta de Twitter, que es @la conversa fin de uno, y nuestro canal de YouTube, al que estamos invitando a todos y a todas para que se suscriban, lo mismo Juan Pablo, para que le ponga el dedito ahí en la campanita. Entonces cada que subamos un video, ahí le aparece la campanita en rojo diciéndole que ya está el nuevo video de la conversa de fin de semana. Allá también vamos a subir este video de esta conversa del día de hoy. Don Juan Pablo, y a la gente que nos está viendo, por favor, lávense las manos con agua y jabón para que no les dé la peste. Colóquese bien el tapaboca, boca y nariz, porque entre otras, no sé si usted se dio cuenta el desorden tan lindo que tenemos con las vacunas, pero todo está bien. Es decir, están haciendo propaganda de que la gente se vaya a vacunar, que vacune a los niños, que vacune al chiquito, pero no hay vacunas.
y todo el mundo está pidiendo vacunas y no hay, y le están diciendo a la gente que vaya a vacunarse. Bueno, cuando usted tenga la oportunidad, pues vaya y se deje chuzar. No, ya me hice chuzar, Omar. Bueno, menos mal, a mí ya creo que vamos a ver si aquí a diciembre me dan la segunda, porque como no hay vacuna. Alcánzame. Bueno, entonces la idea es que ustedes nos vean de aquí a 8 días, si no pasa nada raro, y si no, nos veamos en nuestras redes que ustedes están viendo por aquí abajito que están pasando, y agradecer a la gente que se conectó con nosotros. Tengan muy buena noche, pasen feliz fin de semana, sean juiciosos, y don Juan Pablo, hágame el favor, cuídese mucho, muy amable. Muchas gracias, Omar. Igualmente para usted, muchas gracias y sigámonos cuidando. Que tengan un buen fin de semana y un buen día, como dice Diana Uribe, el día que ustedes nos vean. Muchísimas gracias.